Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Arrancamos hoy acompañada de Mariano Rayo. Yo soy Ana Lucía Mazariegos y será un gusto acompañarle en esta primera entrevista. Abordaremos uno de los temas más importantes que marcaron la agenda informativa de este día: las acciones de hecho, las medidas tomadas por los estudiantes por la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bloquearon las entradas en la universidad y además hicieron algunas manifestaciones que cesaron en la misma mañana. Esto en oposición a las reformas universitarias que se pretenden realizar y que se han venido consensuando desde hace casi 10 años. Hoy tenemos con nosotros a dos invitados especiales para poder abordar este tema con propiedad. Uno de ellos es Byron Rabé, coordinador de la Comisión de la Reforma Universitaria y además decano de la Facultad de Arquitectura, y también Carlos Pérez, miembro de la Unión Universitaria Guatemalteca. A ambos buenas noches, bienvenidos. Y Mariano Rayo se queda con la primera pregunta. Gracias, Ana Lucía. Buenas noches. Señor decano, ¿nos puede dar un contexto breve y concreto de la situación del proceso de reformas universitarias que usted ha participado desde el año 2006? Desde el 2010. 2010. Bueno, este proceso ha sido una derivación de una serie de sucesos que se dieron y de una necesidad sentida desde hace muchísimos años de hacer una reforma universitaria que permita a la universidad pues ubicarse en las respuestas que necesita la actualidad tecnológica, científica, académica del mundo, para que la Universidad de San Carlos pueda insertarse de manera efectiva en los procesos de desarrollo del país en primera instancia y los conceptos integrales a nivel mundial, pues que es parte de lo que queremos hacer. El proceso ha sido bastante complejo, pero ha ido evolucionando poco a poco con una serie de inconvenientes que se han dado, de reforzamientos, de encuentros, confrontaciones, una serie de elementos que a la larga pues nos han permitido conocernos a todos los sectores y llegar a un punto en el que estamos, en el que hemos confluido en una coordinadora, porque yo no soy el coordinador, sino que es una coordinadora de distintos sectores que están orientando y perseguimos que el proceso de reforma universitaria se dé de la mejor manera posible en el menor tiempo posible. Obviamente tiene que tener una base muy sólida para que el proceso camine de una manera efectiva. Señor decano, los estudiantes de EPA forman parte de esa dinámica, participan en estas reuniones. Sí. ¿Qué hizo que ellos hicieran las acciones de hecho de la mañana de hoy? Bueno, ellos son, de hecho, son generadores del proceso desde un principio y participan de ese proceso, o sea, han estado involucrados desde un principio y han tenido su representación. Realmente nosotros no sabemos exactamente cuáles fueron las causas, aunque se manifiesta que el malestar ha sido porque no se socializó lo suficiente entre las distintas unidades académicas y que no todos los estudiantes y ni todos los sectores conocen el tema a profundidad. Sin embargo, se ha hecho una serie de acciones, se han ido a todas las unidades académicas, salvo dos, se han ido a todas las unidades, pero no ha habido la respuesta que esperábamos de parte de quienes deberían de participar. Lo que no implica que no hayamos abierto el espacio, porque el proceso se ha diseñado de tal manera que sea totalmente participativo, abierto, incluyente, ¿verdad? Esa es parte del criterio. Y Carlos, ustedes como parte de la Unión Universitaria Guatemalteca, ¿se han sentido parte de este proceso de socialización? ¿Conocen bien esta propuesta de reforma universitaria? ¿Cuáles son los temas que les parecen que pueden ayudar al desarrollo de la universidad y cuáles son aquellos que les generan un tanto de descontento? Buenas noches, Ana Lucía, Mariano, un gusto. El día de hoy nosotros queremos manifestar que primero no estamos de acuerdo con la toma de las instalaciones de la universidad. Entendemos que el artículo 33 constitucional establece el derecho de reunión y de manifestación. Sin embargo, no debe restringirse el derecho a la educación de otros. Queremos decir que nosotros apoyamos de manera institucional la reforma universitaria que se pretende, porque uno de los móviles es lograr la inclusión de varios sectores. Por ejemplo, las escuelas que no son facultativas y las extensiones regionales. Pero, si bien es cierto, es que el proceso es un proceso que ha tenido un letargo muy marcado, como lo decía el señor decano, desde hace más de 6 años, 7 años, desde que se tomaron las instalaciones de la universidad, y eso hace que muchas veces los estudiantes crean que no hay una voluntad política de los dirigentes de la universidad para lograr esos cambios que son necesarios.
Señor decano, ¿cómo es que termina hoy esta serie de hechos en la universidad? Se dice por parte de algunos medios de comunicación que se logró una especie de diálogo. ¿Qué le plantearon a los estudiantes e integrantes de EPA para que cesaran con las medidas de hecho? Bueno, el señor rector tuvo una reunión temprano con ellos, platicaron y hicieron conciencia sobre la relevancia que tiene el proceso para la universidad y lo inconveniente de este tipo de acciones. Yo creo que fundamentalmente lo que tenemos que hacer es ser universitarios y darnos cuenta que la institución necesita del apoyo de todos y tomarlo con responsabilidad, ¿verdad? Pero, señor decano, en un proceso de diálogo se debe de escuchar también. ¿Qué fue lo que plantearon ellos con respecto a decir, me opongo a estas reformas por tal y tal sentido? Usted lo ha dicho muy claro, ellos formaron parte de este proceso de plantear todas las reformas, pero ahora se oponen. ¿Cuáles son los puntos en concreto que les generan desacuerdo a ellos? Bueno, yo creo que no se oponen en sí a la reforma. Lo que ellos argumentan es que no se ha socializado lo suficiente el proceso para entrar al proceso de elección de la Comisión de Reforma Universitaria, que incluye a todos los sectores. Pero lo que nosotros argumentamos es que nunca vamos a tener la socialización completa porque no se puede, no es factible hacerlo. En tanto que el proceso de las elecciones va a generar interés y mayor participación, porque cada unidad académica y cada sector de la unidad académica va a participar y por consiguiente va a tener que informarse. Entonces nosotros tomamos, hoy nos reunimos a raíz de esta situación, teníamos reunión planteada para nos reunimos a raíz de esta situación para poder analizar las peticiones de ellos y bueno, lo que hicimos es convocarlos para que se presentaran mañana, poder platicar con ellos y establecer realmente cuáles son los criterios, sin que esto signifique que vamos a entorpecer nuevamente el proceso o lo vamos a alargar, porque ya son 6 años. ¿Eh? Claro. Señor decano, muy concreto, ¿de qué manera socializan ustedes las propuestas de la reforma universitaria? Una primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál va a ser el mecanismo de elección de ese comité al que usted acaba de hacer mención? Bueno, nosotros socializamos con visitas informativas a cada una de las unidades académicas y los centros universitarios para dar a informar en qué consiste la reforma universitaria, cómo se estructura, cuáles son los procedimientos, procesos, las fechas que se tienen establecidas. Digamos, tal vez ya no fechas, ¿verdad? Porque ya las fechas se han corrido, sino el programa de acciones a seguir. Y sobre esa base tratar de generar interés de parte de los distintos sectores universitarios. El problema es que cuando convocamos no llegan todas las personas que quisiéramos. Y eso es la crítica que hace este grupo. Y consideramos que es razonable la crítica. Pero no es, depende de nosotros, sino que la gente también quiera participar, porque tienen otro tipo de cuestiones que realizar y muchas veces pues no se tiene el impacto. ¿Y el proceso necesario. de elección cómo va a ser? ¿Cómo está programado realizarlo? Bueno, es un proceso que integra una serie de fases, de acciones y de comisiones. Pero la más importante es la CRU, que es la Comisión de Reforma Universitaria. Esta comisión lo que establece es la participación de todas las unidades académicas y unidades administrativas, en donde va a haber representación de estudiantes, de docentes y de personal administrativo. Aparte de las participaciones que puedan tener los representantes de los colegios profesionales, que además están incluidos, y otros sectores, como el sector mujeres y los sectores indígenas también, que tienen una representación. O sea, esto es totalmente abierto. Y cada sector elige a su representante para que esté presente en el proceso de reforma universitaria. Carlos, al ser este un proceso completamente abierto y al escucharse también en muchas ocasiones de parte de los mismos estudiantes algunas críticas y solicitudes expresas, así sigue el Ministerio Público, que lleguen a la universidad para investigar el manejo de fondos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿han planteado ustedes algo para que se maneje con mayor transparencia los fondos, que son más de 1.300 millones de quetzales, en la Universidad de San Carlos de Guatemala? Con toda franqueza y con toda honestidad no lo hemos hecho. Entendemos que en este momento hay una comisión que es la Comisión Consultiva de Seguimiento y Transparencia, que está enfocada a convocar a elecciones democrática y popularmente para establecer un congreso, que es el Congreso de Reforma Universitaria. Y como usted bien lo mencionaba, esa comisión ya tiene un rubro presupuestario que está determinado. Consideramos que esas elecciones son muy importantes porque
como lo decía el señor decano, son elecciones y procesos democráticos que buscan y van a venir a democratizar muchas de las facetas que en este momento no contempla la democracia universitaria. Pero respecto a su pregunta, no hemos planteado ninguna acción de pedir que se fiscalice a la Universidad de San Carlos. Señor decano, y ustedes como parte de esta comisión, de esta coordinación para promover las reformas universitarias, ¿qué elementos en concreto están contemplando para poder atacar y paliar estas críticas que se han hecho a lo interno de la universidad y también a lo externo con respecto al manejo y fiscalización de los fondos de la Universidad de San Carlos de Guatemala? Bueno, quiero comentarle que recientemente el Consejo Superior Universitario aprobó la política de transparencia de la Universidad de San Carlos, precisamente porque consideramos que es muy importante que todo lo que se haga en la Universidad de San Carlos sea totalmente transparente. Es uno de los principios que estamos ¿Entra la manejando. Contraloría General de Cuentas también a poder fiscalizar? De hecho sí, o sea, de hecho entra. Ahorita hay auditorías. Pero la misma Contraloría dice que no tiene acceso a toda la información de la Universidad de San Carlos y que la universidad invoca su autonomía. Eso yo no lo he oído, ¿verdad? Pero tienen ahí, porque a mí mismo me han llegado en la Facultad de Arquitectura auditorías y visitas de la Contraloría. O sea, y les damos toda la información que nos piden. De hecho, está la Oficina de Información Pública en la que se puede tener, si alguien no quiere dar información por medio de esa oficina, puede solicitarla y la universidad tiene la obligación de entregar la información. Antes de ir a la pausa, para regresar al tema de la elección, ¿qué pasos siguen ahora después de las medidas de hecho tomadas en este día? Hemos hablado de que se truncaron prácticamente estas elecciones, pero después de realizar la elección de esta comisión en específico, ¿qué procede para poder avanzar con las reformas universitarias? ¿Se seguirá con un procedimiento de socialización? ¿Se irán abarcando más temas? ¿A qué le darán prioridad? Bueno, quiero comentarles que nos reunimos hoy con la SECOS, platicamos, vimos las distintas opciones y sí coincidimos en que es necesario fortalecer la socialización y se va a seguir haciendo. De hecho, ya se generaron algunas estrategias específicas para fortalecer eso, una campaña masiva de divulgación más fuerte, pero también vamos a continuar con el proceso de la convocatoria de elecciones. Es que ahorita no son las elecciones, lo que íbamos a hacer hoy era informar que se abría el proceso de convocatoria a elecciones. Y para eso se tienen, alrededor de 2 meses van a ser de este proceso para que en todas las unidades puedan hacer sus elecciones y puedan nombrar a los representantes para que ya se conforme la CRU y podamos ya dar inicio a la fase de precongreso y autodiagnóstico que debe hacerse en todas las unidades universitarias. Excelente. Bueno, con esto vamos a ir a una muy breve pausa aquí en a las 8:45, pero quédese con nosotros que al regresar hay más preguntas que hacer con respecto a las propuestas en concreto que se realizarán para poder reformar la Universidad de San Carlos de Guatemala. Gracias por continuar en sintonía de a las 8:45. Vemos cuáles son algunos de los comentarios por parte de nuestros televidentes. Y tenemos ya el de Picho Sacrison, quien nos dice: sea quien sea que tome instalaciones, bloquee calles y carreteras o impida la libre circulación, debe ser detenidos y enjuiciados. Son estos los comentarios que tenemos a través de nuestras redes sociales. Ana Lucía, Mariano. Excelente, gracias. Seguimos aquí en la discusión de a las 8:45 con esta temática de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mariano, hay más que preguntar. Gracias, Ana Lucía. Señor decano, nos quedamos en un punto que creo que es importante que usted lo comunique a las personas que nos están viendo. ¿Cómo va a ser ustedes tenían previsto hoy una convocatoria para llevar a cabo una elección que los lleve a esa comisión y al Congreso de Reforma Universitaria? ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Cómo van a elegir? ¿Va a haber campaña? En fin, ¿nos puede explicar brevemente cómo lo tienen previsto? Bueno, fundamentalmente lo que se persigue es que, y por eso la relevancia que será la socialización, es que la gente de los distintos sectores participe en el proceso de reforma universitaria. En cada sector, por ejemplo, en mi facultad, ¿verdad? Ahí tenemos estudiantes, los estudiantes van a elegir al representante estudiantil para la reforma universitaria. Los docentes van a elegir al representante docente ante la Comisión de Reforma Universitaria. Y el personal administrativo va a elegir a su representante ante la reforma universitaria. Lo mismo va a pasar con todas las unidades académicas. En el caso incluyendo escuelas. Incluyendo escuelas, incluyendo centros universitarios. Van a haber representaciones de ese tipo.
incluso, por ejemplo, la Dirección General de Investigación va a elegir a sus representantes. Ahí hay, digamos, hay un cuerpo de investigadores que va a elegir a su representante. Más o menos, ¿cuántas personas van a terminar conformando esa? Son alrededor de 189 personas las que tienen esa representación. Pero al final van a quedar una coordinadora que va a estar conformada por 23 personas, que es la que va a manejar el proceso mismo de reforma. Y la CRU es diferente a la SECOST. La SECOST es de la que yo pertenezco ahorita. La SECOST está integrada por una cantidad de personas, representantes de todos los sectores, que ha estado trabajando a lo largo de todo este tiempo. Justo para darle paso a esto. Entonces, entra ahorita la Comisión de Reforma Universitaria y ellos van a coordinar el proceso de autodiagnóstico, de precongreso, que se le llama, el de congreso, y el poscongreso, que también nosotros vamos a estar dándole seguimiento para velar que todo se haga como deba hacerse. Carlos, del lado de la Unión Universitaria Guatemalteca, ¿qué labor estarán ejerciendo en todo este amplio proceso que ya nos ha enumerado y detallado el señor decano? Bueno, a partir de hoy, y lo estábamos hablando con el señor decano, antes de entrar a este set, nos vamos a comprometer y tenemos la voluntad de iniciar fiscalizando este proceso. No únicamente como grupo estudiantil de la Universidad de San Carlos, sino con los compañeros que también forman parte de las universidades privadas. Ya estamos trabajando con las reformas constitucionales y ahora vamos a darle más seguimiento por el foco que se le ha dado a esto. Y por supuesto, y hay que señalarlo, sin tener ningún tipo de interés sectorial como lo han tenido algunos otros grupos estudiantiles, sino simplemente por el imperativo que para nosotros es la representación de los estudiantes universitarios. Señor decano, ustedes justo en el documento que hoy trae consigo han realizado ya un autodiagnóstico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ahora que se proceda con la elección del CRU, ¿qué pasará con este documento? ¿Reconocen entonces que la Universidad de San Carlos tiene aún más falencias o retos que enfrentar después de haberse realizado este documento? Por supuesto, cualquier organización es perfectible, ¿verdad? Sabemos que tenemos nuestras debilidades y sabemos que tenemos nuestras fortalezas. Y sabemos que nosotros mismos como universitarios debemos hacernos cargo de superar esas debilidades y aprovechar nuestras fortalezas. Entonces, aquí en este documento hay una problematización de la situación de la Universidad de San Carlos, que les decía que el documento base es mucho más amplio, ¿verdad? Aquí es una síntesis, pero se tiene un diagnóstico general de cuáles son los temas más relevantes que deben tocarse dentro de este proceso. Pero ¿cuáles serán esos temas, señor decano? Ya para ir cerrando, que nos vamos quedando sin tiempo. Bueno, hay temas, hay varias líneas, ¿verdad? Estamos hablando en el ámbito académico, estamos hablando de la docencia, la extensión y la investigación. Cada uno de estos pues tiene aspectos que deben mejorarse, ¿verdad? Es muy puntual, ¿verdad?, entrar a cada uno de los temas, pero cada uno de esos tiene que mejorarse. En el aspecto administrativo pues está la parte puramente operativa, ejecutiva, la legal, la financiera, ¿verdad?, que tiene que verse, ¿verdad? En el aspecto filosófico también los criterios éticos, ¿verdad? La parte política, las elecciones también tienen sus aspectos que hay que revisar y hay que mejorar. Señor decano, muy concreto, ¿tienen previsto renovar, actualizar, modernizar y derogar la ley del año 1945 que les rige actualmente? Eso va a ser parte de lo que la evaluación nos va a decir, ¿verdad? Ya con la participación de todos. Yo no podría decir ahorita, no se tiene previsto. Pero si no se considera tiene previsto, que una ley del año 45 ante esos retos que usted presenta es obsoleta. Yo considero que tenemos que renovar todo lo que haya que renovar, ¿verdad? Pero eso no lo decido yo, sino que lo va a decidir el conglomerado universitario. ¿Cuánto tiempo proyectan para poder tener listas ya las propuestas de reformas universitarias? Lo ideal sería que tuviéramos ya resultados en el 2018, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Espero que podamos alcanzarlo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado en esta discusión de aquí a las 8:45. Vamos a hacer una breve pausa comercial, pero al regresar estaremos hablando también de los más de 5 millones de quetzales erogados en pago a asesores en la CDAG y también el Comité Olímpico Guatemalteco. Ya volvemos.
La entrevista fue patrocinada por Cemento Regional, el Super Cemento.